Entonces aquí viene la idea de que está el plano Q y P' una vez más, sabemos eso, y ahora también decimos, ahora vamos a continuar esa línea, y al continuar esa línea queremos llegar más lejos, queremos llegar hasta la falla misma, según este dibujo. Entonces continúa y en un momento llega a la falla. Mientras eso sucede, en la trayectoria de esfuerzos totales en este triaxial CU, porque también puede ser un CD, pero un triaxial CU, llega ahí. Y ahora sí está está llegando a la falla, ¿no? Antes en los otros gráficos podía ser esa la falla, no importa, aquí tiene que tocar la falla así. Se entiende que este es un valor de P total en la falla y se entiende que este otro valor es un valor de P' en la falla. Y eso quiere decir que aquí hay una envolvente de falla y al resaltar involucra que ahí hay falla en el plano Q'. Y claramente esa es una envolvente de falla, queda muy claro aquello. Y bueno, y obviamente aquí hay un ángulo, como es la línea de estado crítico pasa por el origen y ese ángulo tiene una pendiente, es cualquier ángulo, ¿no? No es ni el pi, ni es el alfa que conocíamos, ni es el crítico, es un cualquier otro ángulo. Pero la pendiente de esa línea de falla es esa, de m igual a 6 veces el seno de pi sobre 3 menos el seno de pi. Y ahí simplemente decimos, no vamos a demostrar, pero entendemos que es muy posible llegar a aquello. En consecuencia, nosotros podemos decir ahora, si phi es conocido y es 30 grados, ¿cuánto sería el valor de m? 6 quintos, 1.20. Entonces ahí está la clave. Realmente podemos nosotros decir que este m es la pendiente, 1.20. ¿Cuánto sería el ángulo para esa pendiente? ¿Qué es una pendiente? Una pendiente es la tangente del ángulo este. Entonces la tangente de este ángulo es 1.2. Por lo tanto, arco tangente de 1.2 sale 50. Ese ángulo es 50. Y esa línea de estado crítico en este plano Q' tiene esa pendiente con un ángulo, para el ejemplo que hemos dado, de 50 grados. Entonces ahí está, se conoce. Por lo tanto, si pasa por el origen y tiene esa pendiente, es y igual a bx y b es m. Entonces esta ecuación es q igual a m por b. Conozco esta ecuación, pendiente 3 a 1, conozco esta, tengo la pendiente, y ahora acabo de definir esta línea de estado crítico donde se llega a la falla. En un triaxial CD tuviese que seguir con el esfuerzo efectivo por aquí y toca la falla por allá, ¿verdad? En un triaxial CD. Uno CU es este, y esto se da en el plano Q en función de P'. Entonces, con eso dicho, ahora queremos entrar a un modelo de estado. En el modelo aquí tenemos tau en función de sigma, y decimos, esto conozco, y yo sé que todo suelo, el suelo tipo 1 y el suelo tipo 2, termina con una falla, con un ángulo de fricción crítico y que pasa por el origen. Entonces, si pasa por el origen, el ángulo es de fricción crítica y ahí está la falla, y yo sé que esta ecuación es tau igual a sigma prima por la tangente de phi. Estamos tomando esta, no la pico, ¿no? Solo en este modelo de estado crítico, esa en condición de estado crítico. Y ahora lo que acabamos de definir es que en el plano QP esta misma también existe, pero tiene otra pendiente. Si esta es 30, hemos descubierto que este es 50, y la pendiente, es decir, la tangente del ángulo, es m igual a 6 veces por el seno de pi sobre 3 menos el seno de... Acabamos de definir aquello, sin demostrar, solo entendemos. Entonces, listo, en mi modelo yo voy a querer expresar las cosas en función de Q y P. Y también yo he aprendido que conozco esta curva. Agrandemos esa curva y digamos que de qué se trata. En este capítulo yo he visto la relación entre E y el esfuerzo efectivo. Y yo en este capítulo he aprendido que hay una línea de consolidación normal. En este caso está dibujada así, una línea recta, y lo que aprendo ahora que esta línea recta en el plano E logaritmo tiene una pendiente, que la voy a dibujar ahí para no confundir en el dibujo. Esa pendiente se llama C sub C, la pendiente, y en este plano E logaritmo, y se llama el índice de compresión. Es realmente la que ya conozco, ligeramente diferente, la que conozco, he visto en la primera clase de este capítulo. He visto que hay una relación de volumen con esfuerzo y que esa es una línea recta porque eso está en escala logarítmica. Y ahora digo, esa es esa línea. Y ahora aprendo que al descargar, yo al descargar había dicho hay una otra línea, la línea de descarga desde ahí es esa, una única. Ahora aprendo que esa tiene una pendiente y esa pendiente es C sub S o C sub R también. Y digo, es el índice de recompresión o de expansión. Veo un poquito mejor y digo, muy interesante. En realidad, y eso es lo que me muestra este dibujo, al descargar sigo una trayectoria y al recargar digo otra. Y hay una histéresis, hay un loop que se forma ahí. Y de ahí que yo pueda dar una línea, sí, pero que ahora aprendo que no es única, ¿no? Entonces, por eso la idea de que hay una expansión o hay una recompresión, pero si tomamos una sola línea, como vimos, funciona. Y si en campo estábamos en este punto y descargamos, sigue esa trayectoria, y volvemos a cargar en laboratorio, sigue esa trayectoria, entonces es correcto lo que aparecía aquí. Primero se parte con esa pendiente y luego se llega a esa curva, porque en campo estaba ahí, he descargado para laboratorio, he vuelto a cargar, entonces tengo que seguir una paralela a esta, y recién llego a esta curva. Por eso en laboratorio no empieza la curva desde allí, la que yo he obtenido realmente. Pero ahí está, esa es, y ya entiendo que tiene una pendiente y una descarga que es esa de ahí, y esto es lo que conocí, así definí, que era el suelo normalmente consolidado en esta curva, el suelo sobreconsolidado en esa curva, y que en cualquier punto de descarga más arriba o más abajo hay una línea paralela. Bien, entonces ahí está la curva ligeramente diferente con esas cosas adicionales que conocer. Y ahora si le quito el logaritmo, esto de acá, ¿cómo va a lucir mi curva? Mi curva va a lucir así, E en función del esfuerzo efectivo, ¿no? Esa es básicamente la idea.
E en función del esfuerzo efectivo, y ahí yo tengo esta relación. Es la misma línea recta, pero si no está en escala logarítmica, y en la descarga tengo esa otra relación. Entonces, estos son curvas que se pueden determinar en laboratorio. Vamos a ver cómo hacerlo en mecánica de suelos 2, en función del logaritmo de esfuerzo, pero que ahora las damos por conocidas en esta escala, donde hay esas rectas con esas pendientes, y en esta otra escala de esta manera. Y ahora, si queremos usar el modelo de estado crítico, decimos, no vamos a pensar en el esfuerzo, sino pasamos a otro plano. Aquí está clarito. E en función de sigma prima puede representarse en E en función de P prima. Y por supuesto, no es la misma pendiente, pero la relación es obvia. ¿Dónde está la carga y qué representa la descarga? Y aquí, el más común de todos, tenemos otra vez una línea recta en E logaritmo natural de P prima, y decimos la pendiente ya no es CC, es lambda. Y aquí una curva de descarga, aquí otra curva de descarga, y la pendiente es kappa, ya no CR o CS, sino kappa. ¿Y cuál es la relación? Ahí está. Si yo conozco el CC dividido entre 2, 3 es lambda. Y si conozco el CR dividido entre 2, 3 es kappa. Y si he llegado a un máximo, ese es P'(C) dividido entre el actual, este es R0, el equivalente al OC. Muy bien, ahora pongamos todo esto junto. Ya hemos entendido la definición y llegamos a esto en 3 dimensiones. Y digo que aquí está Q en función de P, y además le agrego el E, porque acabo de decir que también tengo una relación con el valor de E, ¿no? Está ahí clara. Y miro y digo, en esas 3 dimensiones hay un comportamiento del suelo, pero me voy a fijar solo en este primero. Aquí está Q y aquí está P. Y digo, por ahí he empezado en esta clase. Y realmente este eje que ahora está en 3 dimensiones, o estos ejes, Q en función de P', he visto que había una línea de estado crítico cuya pendiente es M. Y además, en la consolidación llego por aquí y llego a ese valor. Y de ese valor comprimo de forma drenada, ahí está, conozco la pendiente, es 3:1 y llego ahí. Y además, en la condición no drenada, llego ahí. Digo, muy interesante, me queda claro qué sucede, pero es solo una proyección. Ahora miro el índice de vacíos y digo, verdad, mientras consolido, yo en una muestra puedo partir de un cierto valor de índice de vacíos conocido, y si la muestra está normalmente consolidada, va a seguir la trayectoria de la línea normalmente consolidada. Eso quiere decir, sigue esa línea ahí hasta un punto que es el fin de la consolidación aquí. Y mientras sucedía eso, me quedó muy claro que sigue esta trayectoria en ese plano, pero resulta que también en el plano de P sigue. ¿Y qué línea es esa? Es la línea normalmente consolidada. Si yo miro aquí, digo, es esta de acá, ¿no? Estoy siguiendo esta que definí en este mismo capítulo, E en función del logaritmo, esa línea. Pero ahora expresada en E en función del, no del logaritmo, sino de P', es esa línea la que tengo, y esta se llama línea de consolidación normal, es esa de ahí. Entonces digo, excelente, esta línea de consolidación normal está ahí y sigue esa trayectoria, y ahí he consolidado. Y luego me dice que si estoy en un triaxial CD, tengo una compresión drenada. Entonces, una compresión drenada en un triaxial CD representa ir por esa trayectoria hasta la falla. Ahí hay la falla. Y eso se da además con un índice de vacíos cambiando. Entonces realmente ese valor es ese en el espacio, porque además hay un índice de vacíos cambiando. Y eso quiere decir que en el plano EP', en el plano de abajo, sigo ahí y llego a la falla. Entonces, muy interesante, digo, esa es una proyección, esta es otra proyección, pero esto equivale a 3 dimensiones al poner EP'. Le estoy añadiendo aquello. Y estoy solo diciendo que el índice de vacíos disminuye desde ese valor mientras se comprime. El índice de vacíos, además, en este eje, va disminuyendo hasta que llega a la falla por cierta trayectoria. Y si además la compresión es no drenada, voy a seguir yo en el plano ESA, en proyección. Y como es no drenado, el E sub 0 es igual al E final, entonces aquí sigue otra proyección hasta que llega a la falla. Ahí hay falla también, ahí hay falla. Y en 3 dimensiones he tenido que venir por un plano así, cuya proyección hace esta línea aquí y esa otra ahí, y está en 3 dimensiones. Entonces digo, muy interesante, en 3 dimensiones he llegado a la falla ahí, he llegado a la falla ahí, 3 dimensiones E, Q, P', y eso ha hecho que en proyección tenga yo esos 2 puntos de falla, y realmente en proyección esa era la línea de estado crítico, la falla. Y en proyección, aquí tengo 2 puntos, entonces también está aquí en proyección esa línea de estado crítico, ¿verdad que sí? Y adicionalmente, en proyección sale eso, y me queda muy claro, solo voy a poner algunos puntos, que obviamente esas son proyecciones de una línea de estado crítico en 3 dimensiones, y que es esa de ahí. Eso mismo visto otra vez en estos planos. Entonces decimos, excelente, excelente. Resulta que yo tengo el plano Q, P', y entiendo que durante la consolidación voy de aquí a aquí, me queda muy claro. Y luego durante la compresión drenada sigo esa trayectoria hasta la falla, y durante la compresión no drenada en esfuerzos efectivos sigo esa trayectoria hasta la falla, y entiendo muy bien que la falla viene dada por esa línea. Otra vez lo mismo de siempre. Y mientras va sucediendo eso, al mismo tiempo, digo, esa es la línea clara, esta Q', aquí vuelvo a poner eso mismo, Q', este mismo gráfico, y mientras va sucediendo eso en el plano P, otra vez pongo el plano P, y resulta que sucede algo con el índice de vacíos. Y ahí digo, muy interesante cómo durante la compresión y consolidación he seguido por esa línea de consolidación normal hasta un punto, mientras
seguía en la consolidación hasta ahí. Y luego también aquí hay una proyección de la línea de estado crítico, que es esa. Y en este dibujo, mientras comprimo de forma no drenada, sigo esta trayectoria, ahí llega la falla, y coincide con ese valor, y es el mismo valor de P' en la falla en ambos gráficos. Pero eso me da un E y un Q también en la falla. Y si la compresión es drenada, entiendo que sigue esta trayectoria y llega ahí a un otro P' en la falla, porque es otra condición, y ese también está en la falla aquí, y lo cual representa alguna trayectoria también ahí. Entonces se da al mismo tiempo eso que hemos hablado de 3 dimensiones. Y otra vez volvemos a poner esta gráfica aquí y decimos E en función de P', le hemos visto así para que coincida, pero normalmente se le expresa así en función del logaritmo. Hacemos crecer esa gráfica y decimos aquí está E en función de P', ahí está lo que acabamos de explicar, las dos trayectorias, y le cambiamos el E, logaritmo. Por lo tanto, esta línea de consolidación normal aparece como una recta. Y esta línea de estado crítico aparece como una recta paralela. En este modelo, la línea de estado crítico es paralela a la de consolidación normal con la misma pendiente lambda que hemos definido al principio muy bien. Entonces, una vez que llegamos ahí, ¿qué es lo que decimos? Decimos que estas rectas tocan el eje en algunos valores. No es el E0 que representa el inicio del ensayo ni el inicio de la compresión, nada. Por eso le vamos a llamar especialmente un E0 asterisco. Y representa que aquí tenemos un valor de 1 para P'. Entonces, aquí agarramos y decimos, ¿de qué estamos hablando? De que tanto esta línea de estado crítico como la de consolidación tienen dos puntos. Un punto ahí, por ejemplo, y otro punto cualquiera, y solo voy a usar ese por coincidencia. Son dos puntos. Y entre esos dos puntos me queda claro que hay ahí un delta, pero son cualquiera de los dos puntos, no son dos puntos dados. Y para esos dos mismos puntos, aquí existe, por supuesto, un valor de P' inicial, ahí, y aquí al final existe un P' final, porque estoy pasando de un P' inicial a un P' final. Entonces la pendiente, yo sé, la pendiente es lambda, entonces anoto aquí arriba y digo, la pendiente lambda es igual al delta E dividido entre el logaritmo de, porque es escala logaritmo y escala natural, de P'F menos P'0. Y dentro de los logaritmos yo sé que eso es igual a escribir P'F dividido entre P'. No, eso es importante. Si esto es la pendiente, es de uno o del otro, he tomado esta, está excelente, son dos puntos cualquiera y ahí está la pendiente. Entonces puedo escribir, también puedo seguir escribiendo y digo, consecuencia, el valor de delta E, pensando en esto, no es nada más que el delta E, el valor de lambda multiplicado por el logaritmo natural de P'F sobre P' inicial. Y todo delta E es E final menos E inicial. Entonces el E final no es nada más que el E inicial, porque delta es E menos E, entonces esto va al otro lado más el valor de lambda por esto que es el logaritmo natural de P'F, disculpa que casi no se ve, pero se entiende, sobre P'. Entonces esta es una ecuación, ¿verdad? Me dice, este E final está asociado con la pendiente lambda, está asociado con los valores P' final e inicial, y por supuesto con este valor de E inicial y 0. Eso queda muy claro. Muy. Entonces, si ese es el caso, yo tengo realmente la ecuación de esa recta. Teniendo dos puntos en E y dos puntos en P, conozco la ecuación de esa recta. O en otras palabras, conociendo lambda. Y ahora digo, esta ecuación puede escribirse para un valor de 1. Aquí está, ya puse el valor de 1, ¿verdad? Y dije, si el P' es 1, ¿no? Si el P' es 1, entonces aquí el P' va a ser 1. Entonces esto se vuelve solo logaritmo de P'F. Y si este es 1, subo aquí y digo, este se va a llamar E sub gamma mayúscula, E sub gamma. Si este es 1. Y en la otra recta, si este es 1, se va a hacer E0 asterisco. Entonces, para un valor de 1 en P' hay un valor especial L gamma, y para un valor de P'1 hay un valor especial para esto, y ese es el E0. De ahí viene que se escriba esta ecuación. El E final, en la línea de estado crítico, es el E gamma menos lambda por el logaritmo natural de P. El E gamma es este valor para 1, pero puede ser cualquiera, ¿no? Eso es clave aquí. Si es que yo hago la relación, es cualquiera, pero aquí menos lambda en el sentido de esta que pendiente es negativa, logaritmo natural de P', P' final, y el P inicial 1, por eso ya no aparece aquí. Entonces, esa ecuación se refiere a esta misma ecuación específicamente. Y la otra ecuación, la de normalmente consolidada, por supuesto va a tener cualquier E, ya no en la falla, este F es en la falla, se me olvidó decir. Esa otra ecuación va a ser cualquier E en la línea normalmente consolidada, va a ser el E sub 0 asterisco asociado con un P igual a 1, menos el lambda en la misma pendiente del logaritmo natural de P que yo esté manejando. Y esas son dos ecuaciones obvias en base a solo el criterio de una pendiente y con la definición de un P1 para el valor. Entonces, en cualquier caso, ustedes pueden tener un P' inicial y un final, y si el P' es 1, en especial esos valores son E gamma y E0, y el E gamma se utiliza mucho en estado crítico. Entonces, ahí decimos, otra vez tenemos lo mismo, plano Q, P', la línea de estado crítico, y hay un punto donde hemos llegado a la consolidación, drenado, no drenado, y si consolidamos a un mayor esfuerzo o a un mayor, lo mismo. Y lo propio aquí, línea de consolidación normal a un punto, no drenado, drenado, y si consolidamos otros puntos, lo mismo. Y si cambiamos el eje E, P' por E, logaritmo natural de P', la misma idea. Eso es
lo que se muestra ahí. Y para hablar del modelo de estado crítico, además hay que definir que en el plano QP', ya sabemos que tenemos esa línea y ahora definimos esa superficie como una superficie de fluencia y decimos, esta superficie tiene un valor de P'C. En este eje, para Q0, aparece un P'C máximo. Y esa, en el modelo de estado crítico, tiene una ecuación, aquí está. El P' al cuadrado menos el P' por el P'C más el Q al cuadrado sobre M al cuadrado es igual a 0. Y esa es la ecuación de la superficie de influencia, típica del modelo de estado crítico. ¿Y qué representa eso? Que si nosotros estamos en una combinación de esfuerzos QP' aquí, debajo de esa superficie conocida por esa ecuación, el suelo se comporta de forma elástica. Si llegamos a un punto ahí al borde, es el borde elástico, y conocemos cuál es ese punto. Normalmente se dice Y, un QY y un PY que hacen aquí. Perfecto. Y adicionalmente decimos, no ha llegado a la falla, ¿no? Solo a la fluencia. La falla está ahí. Si cambian los valores de Q y P y llegamos a ese otro punto, hemos llegado a una nueva superficie de fluencia. La misma ecuación, pero obviamente un nuevo valor de P'C, y digo, es otro P'C aquí para esa nueva situación, y esa es la que entra aquí y determina la nueva ecuación, pero son conocidas. Y ahora, si llegó al punto C, por debajo de esta nueva superficie, el suelo se comporta de forma elástica. La clave es que esa tiene esa ecuación y asunto solucionado. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos nosotros definir para llegar al modelo de estado crítico? El valor de E gamma. Entonces, digamos solo lo siguiente, no vamos a hacer la demostración, pero digamos que sabemos ya esto de acá, Q en función de P'. Acabamos de hablar de esa superficie y también de esta otra. Esta es la de falla, esta es la superficie de fluencia. Y para ahí decimos, aquí a la mitad, entre esta y esta ecuación, resulta que se intersectan a la mitad. Entonces nosotros, si tenemos un suelo y consolidamos, ¿qué trayectoria seguimos? Vamos de ahí hasta P'C y definimos esa superficie de fluencia con la ecuación anterior. Y luego descargamos y llegamos a ese valor de P'C. Estamos ahí descargando. Otra vez lo mismo, eso representa seguir en esta línea de consolidación normal hasta ahí y luego al descargar llegar a ese punto. Y aquí está la clave. Ese punto se llama P'0, donde hemos descargado para iniciar la compresión y ahí aparece el E0. Clarito lo agrandamos y decimos ese es el E0. Entonces hay un P'0 y E0 aquí conocido y está sobre esa curva. Si yo además veo la superficie crítica, veo que la superficie crítica está aquí y la clave es que con esta superficie está P'C medios y la superficie crítica está ahí. Y entiendo que si yo continúo con esta expansión, voy a tener esa y la curva esa es conocida. Y hay otro punto ahí, un punto X para P'C medios, en que esa curva verde esté con la roja. Y aquí al lado lo de siempre. Aquí al lado lo único que digo es poner en función del logaritmo, entonces conozco que hay la línea de consolidación normal con pendiente lambda, descargo y llego a un punto aquí, P'0 es 0, pero si continúo descargando, también estoy sobre esa línea a un P'C medios, esa es la clave. Entonces, como hay dos puntos, el punto X y este otro, sobre la misma línea, igualo las ecuaciones y tengo una relación aquí para ya esta línea de crítica. Y al igualar y no les pido que demuestren, resulta que el E gamma que resulta para este valor de 1, el E gamma que definí hace rato, termina siendo el E0 más lambda menos kappa por el logaritmo de P'C medios más kappa por el logaritmo natural de P'C. ¿Y dónde entraba ese E gamma? En esta ecuación de E en la falla. Relacionado con esto, así he determinado el E gamma. Relacionado con el E0, que no es el de arriba, no es el del principio del ensayo, ni mucho menos, es el valor que se da antes de la compresión. Es el P' con E0, es esa ecuación. Y ese es el E gamma que normalmente se da. Consecuencia, en este modelo de estado crítico ya conozco todo. Sé el plano Q en función de P' y ya conozco estas proyecciones, conozco la ecuación de esa y de esa, conozco. Además, acabo de descubrir, hoy día le he definido la ecuación de esta otra, y qué es lo que pasa para llegar ahí. Listo. Entonces hay varias ecuaciones. Es que realmente esa es la línea a la que llegamos, y hay ciertas superficies. ¿A qué se refieren estas superficies? A lo siguiente. Si hacemos un corte y normalizamos, ahí lo que vamos a ver es eso, y la línea de estado crítico termina siendo una de esas. ¿Y cuál va a ser la línea de estado crítico ahí? Solo esta. Y hasta ahora hemos visto que seguimos una trayectoria desde un valor de P con una línea normalmente consolidada, y la trayectoria es esa hasta la falla. Pero ¿qué pasa si el suelo está sobreconsolidado? Entonces, aquí yo llego a ese punto o a ese, y mientras más sobreconsolidado ahí, eso quiere decir que en esta curva he seguido, y mientras esté ahí estoy normalmente consolidado, esa línea. Pero si descargo, salgo de esa línea en el plano EP y llego ahí. Entonces no estoy en el mismo punto, sino recorrido, y con respecto a esta línea de falla, resulta que estoy en otros puntos. Y lo único que dice esto es que eso sigue cierta trayectoria hasta la falla, que no va a ser la misma. Y si llego al extremo aquí, la trayectoria va a ser otra. ¿Esa de ahí? Entonces son muchas las trayectorias con dos líneas envolventes, con dos superficies envolventes, la de Roscoe y la de Forley. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ya entendí que se llega a la línea y todo lo que había visto hasta ahora era de la línea normalmente consolidada, pero si descargo mi suelo, voy a llegar con otras trayectorias ahí, con los dos extremos que son la superficie de Forley y de Roscoe. ¿Listo? Bien, ahí concluimos.